Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de profundizar, mis queridos hermanos, tratar de entender cuál es la obra de Cristo y cuál es la obra de Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos entender cuál fue el error de primero, cuál fue el mensaje de 1888 y cuál fue el error en 1888 y después, ¿verdad? Para que podamos entender que nosotros hoy estamos en peligro de hacer lo mismo que en 1888. Es decir, necesitamos entender de por qué la iglesia oficial se pierde y cuál es el remanente final, el triunfante, y en qué consiste su victoria, ¿verdad? Así que vamos a tratar de entender el mensaje de 1888, ¿verdad? Vamos a partir por allí para luego profundizar y entender nuestra realidad, ¿verdad? Por lo tanto, el título, la reflexión que hoy vamos a tratar, la he titulado La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y vamos a entender porque este en realidad es el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? La justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Y vamos a tratar de profundizar en este asunto. Bien, os he traído también el texto para que veáis, os he contado en muchas ocasiones que el asunto de 1888 fue la no comprensión de Gálatas 3, 23 al 25, pero bueno, podríamos decir 24, ¿verdad? Y fijaos lo que dice el texto. Dice, pero antes que viniese la fe, muy importante, dice, estábamos confinados bajo la ley. Ahora, cuando dice antes que viniese la fe, ¿a quién hace referencia? Al segundo Adán, al hombre Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, antes que viniese la fe, antes que viniese la demostración, el modelo, el hombre Jesucristo, dice, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, los 10 mandamientos fueron nuestro ayo, la forma de entender, es decir, Dios nos dio el santuario para que a través del santuario nosotros entendamos la obra de Cristo y de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y este es el meollo de la cuestión, mis amados. Recuerden que los pioneros, su incógnita era quién es el Espíritu Santo. Y nosotros ahora, porque por eso nos hemos esforzado por la gracia divina, hemos tratado de entender quién es Cristo, el Espíritu Santo, la personalidad, su persona y su personalidad. Ya vimos que es una persona que tiene personalidad, pero que representa al hombre Jesucristo. Es decir, es su omnipresencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el hombre Jesucristo no puede estar en todo lugar. Es decir, no tiene omnipresencia. El primer Adán tampoco tenía omnipresencia, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es la omnipresencia de Jesucristo? El Espíritu de Cristo. Y este es el meollo de la cuestión. Esto es lo que el enemigo de Dios trató de esconder bajo la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Desde el primer siglo,
y también en 1888, de modo que los hermanos no entiendan quién es Cristo, la omnipresencia, el Espíritu de Cristo, y quién es el hombre Jesucristo, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a tratar de entender este meollo a través del mensaje de 1888, ¿verdad? Dice, pero venida la fe, ¿quién es la fe? Recuerden que los 144.000 tienen que tener la fe de Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es esta fe que nosotros necesitamos tener y entender sobre todo? Es la fe del hombre Jesucristo, la fe revelada, ¿verdad? Pues venida la fe, dice, ya no estamos bajo ello, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, sino que estamos bajo otra ley, y ahora vamos a entender quién es la ley para nosotros, ¿verdad? Para poder entender este asunto, necesitamos irnos al pacto eterno. Este texto, junto con el texto del deseo de las gentes, que se encuentra en capítulo en su templo, ¿verdad? Son textos que son pilones fundamentales sin los cuales nosotros no podemos entender el Evangelio. Perdonadme un segundo. Porque nosotros necesitamos entender, este es el asunto, recuerden, el enemigo de Dios lo que está tratando de hacer es escondernos al Espíritu de Cristo, su omnipresencia, su persona divina, ¿verdad? Nosotros, ya os lo dije, que nosotros estamos confundiendo a Jesucristo con su persona divina que le representa, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por eso el enemigo es muy astuto. El enemigo sabe que son 3 poderes, pero él convirtió al Espíritu Santo en un Dios en sí mismo, ¿verdad? Cuando en realidad el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es representante del hombre Jesucristo, es su omnipresencia, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está tratando de hacer el enemigo de Dios? No reconocer la omnipresencia de Cristo. Él sabe que el hombre Jesucristo, sin su espíritu, no puede hacer nada por nosotros. ¿Por qué? Pues porque el hombre Jesucristo está en el santuario celestial. Él es el segundo Adán, es un hombre. Él no es omnipresente. También hemos tratado textos que nos ha ayudado a entender esta realidad. ¿Cómo es el omnipresente? Por el otro consolador, por su espíritu que nos lo envía a nosotros. Por eso él decía que si él no sube al Padre, si no está glorificado, es decir, si su obra no está revisada, no está reconocida y aceptada, él no puede enviar al otro consolador. Por lo tanto, a partir de Pentecostés, el hombre Jesucristo empieza su obra en el santuario celestial, el lugar santo, la obra del lugar santo, ¿verdad? Y envía en la tierra su espíritu a partir de Pentecostés. ¿Quién es su espíritu? El otro consolador, Cristo, el Espíritu de Cristo. Y esto fue lo que el enemigo trató de escondernos, de engañarnos, que nosotros no entendamos, porque sin el Espíritu de Cristo, nosotros no podemos entender el Evangelio, nosotros no podemos participar del día de la expiación, no puede haber una purificación, una santificación y purificación en nosotros. Por lo tanto, si nosotros no entendemos y aceptamos la obra del Espíritu de Cristo, estamos perdidos. Y esto es lo que he hecho en el primer siglo, esto es lo que he hecho en 1888 y esto estamos a punto de hacer nosotros ahora. Porque nosotros decimos, y mucha gente, la gran mayoría, por eso os decía yo siempre, nosotros podemos salir de la iglesia, pero el vino de Babilonia está aquí. Es que aquí tenemos que estar purificados. Por lo tanto, ¿qué es lo que cree la gente? Que Jesucristo, el hombre, el segundo Adán, también es el Espíritu Santo.
Y esto es un error. Si nosotros no entendemos y no reconocemos la obra de Cristo, entonces Él no puede obrar aquí. Y esto lo sabe bien el enemigo de Dios. ¿Por qué estamos nosotros engañados? ¿Por qué hemos pasado del extremo de la doctrina de la Trinidad? ¿Verdad? Hemos pasado al otro extremo donde decimos, no, solo está el Padre, solo está el Hijo. ¿Y a quién no reconocemos? Al Espíritu de Cristo, el otro Consolador, su obra. Mientras nosotros decimos que la reconocemos, ¿cómo la reconocemos? No, es Jesucristo. Sí, pero no. Porque en realidad lo que estamos haciendo es negar al Espíritu de Cristo. Pregunta, ¿quién sabe esto bien? El enemigo. ¿Por qué nos está pasando de un extremo al otro extremo? Porque él sabe muy bien que si nosotros no reconocemos la obra de Cristo, del Espíritu de Cristo, él no puede obrar. Y estamos perdidos. Y por eso os decía yo que mientras no purificamos este lugar santísimo y no entendemos bien cuál es la fe de Jesús, el hombre Jesucristo sabía que sin este Espíritu, que también estaba en él no podía haber hecho nada. Y este Espíritu es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Pues porque lo envía el Padre. ¿Cómo sabemos esto? Por el pacto eterno. Vamos a estudiarlo de nuevo y vamos a ver si entendemos de lo que estamos diciendo es real. A través del pacto eterno y luego estudiemos el mensaje de 1888. Y vamos a ver qué rechazaron los hermanos, no comprendieron, y por eso el Espíritu de Cristo, en lugar de darles este poder y esta comprensión, se retiró. Fijaos lo que dice. El gran Creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. Dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. Ahora, nosotros necesitamos entender si esto, lo que está diciendo, sigue siendo válido tanto en la realidad celestial donde estaba el Padre y Cristo, que tenían, ¿cuál es su naturaleza? Son espíritu, ¿verdad? Son espíritu. Lo que está diciendo aquí tiene validez antes de venir Jesucristo a la tierra y después. Y necesitamos entender la profundidad de esta realidad. Por lo tanto, dice que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. ¿Verdad? Igual a sí mismo. De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, nosotros necesitamos entender una realidad. Cuando Cristo en la encarnación se convierte en el hombre Jesucristo, ¿qué es lo que pasa con este espíritu? Y esta es la clave que el enemigo nos engaña una y otra vez. Este espíritu, que es igual al Padre, no puede morir, no desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Lo deposita, ¿verdad? Su personalidad y su persona se queda en el Padre. De hecho, dice, el Padre y Cristo son una. Son una, en naturaleza, en carácter, en planes, en todo. Esto tiene mucha profundidad, ¿verdad? Y todavía vamos a entender en la eternidad. Pero nosotros necesitamos entender ahora esta realidad, cómo se manifiesta en nuestra realidad, ¿verdad? ¿Y por qué nos baila el enemigo cuando nos habla de el Espíritu de Cristo, un otro Dios, ¿verdad? Y cuando nos pasa en el otro extremo donde dice, no, solo está el Padre y el Hijo, negando ¿a quién? Al Espíritu de Cristo. Y sin el Espíritu de Cristo en el día de la expiación, podemos ser santificados, podemos ser purificados, y no solamente en el día de la expiación, pero nosotros estamos ahora en el día de la expiación. Por eso nosotros
hasta 1844 hemos estado en la edad oscura. ¿Por qué? Porque a través de la doctrina de la Trinidad, ¿a quién se negó? A la omnipresencia de Jesucristo. El Espíritu de Cristo. ¿Lo negaron cómo? Por la doctrina de la Trinidad. Una falsedad. ¿Era esta la fe de Jesús? No. ¿Y en el día de la expiación? Nosotros decimos, solo está el Padre y solo está Jesucristo. Pero nosotros decimos que Jesucristo no es un ser humano. Nosotros decimos que Jesucristo es ser humano y Dios a la vez. ¿Y a quién negamos de nuevo? Al Espíritu de Cristo, el otro Consolador. ¿Entendéis de por qué nos pasa de un extremo al otro extremo? ¿Y entendéis de por qué todavía estamos aquí? Porque estamos negando al Espíritu de Cristo. ¿Y quién está obrando en la tierra? ¿Quién es este poder que nosotros necesitamos? Que el hombre Jesucristo puso a nuestra disposición. El otro Consolador. ¿A quién lo estamos negando? Pues al Espíritu de Cristo. Sea por la doctrina de la Trinidad, sea por el otro lado, donde nosotros decimos que el hombre Jesucristo es hombre y Dios, negando o sea, que en él está el Espíritu también, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos negando la persona, la personalidad y la obra del Espíritu de Cristo. Y por eso digo yo que nosotros, aunque salimos de la institución, si fuera así, ¿verdad? ¿Dónde está el vino de Babilonia? Pues está aquí. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Recuerden que nosotros estudiamos, cuando estudiamos y tocamos el tema del misterio de la piedad, la encarnación, las siervas nos decía que este es el tema sobre el cual deberíamos de estar estudiando a fondo. Pero ahora surge una pregunta. Pero un momento, ¿no es ella la profeta? ¿No es ella el enviado de Dios para que nos explique precisamente estas cosas? Sí. ¿Y por qué no nos lo explicó? ¿Por qué no nos dijo blanco sobre negro? Oye, un momento. ¿Por qué nos dices que tenemos que estudiar este tema, pero no nos lo presentas? ¿Sabéis por qué? Porque este es el test final del hombre. Esta es la fe de Jesús. ¿Y que la tienen que descubrir quién? Los 144.000. Esta es la elección que tenemos que hacer nosotros entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento justo al final. Este es el test. Ahora, ella no lo explicó blanco sobre negro en una reflexión, o varias si fuera el caso, pero nos dejó gemas de entendimiento. Por eso ella nos dejó aquel texto extraordinario que nosotros lo estudiamos, donde nos hablaba de que Jesús no puede estar en todo lugar. Solo puede estar por su persona divina, que es el Espíritu de Cristo, la omnipresencia del hombre Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que descubrir justo ahora al final del tiempo, para poder ser parte de los 144.000. Porque mucha gente cree que al salir de la iglesia oficial, ya no tienen el vino de Babilonia en la mente. Por eso se esfuerzan tanto en predicar sobre la doctrina de la Trinidad. Y yo les dije que esto es una trampa. De nuevo es una trampa. Porque este es el juego del enemigo, a favor y en contra de la doctrina de la Trinidad. Para no comprender quién es el Espíritu de Cristo, su personalidad, su obra, sobre todo en el día de la expiación. Y de este modo, engañarnos de nuevo. Por lo tanto, dije, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. Y esta es la pregunta que teníamos que hacernos nosotros. Bien, ¿y qué ha pasado en la encarnación? Por eso la sierva nos invitaba, estudien la encarnación, necesitáis entender esta realidad. Porque esta es la prueba final.
Esta es la prueba final. Nosotros nos quedamos solamente con el sábado, pero nosotros no entendemos quién es el sábado. Si vamos a ver ahora cuál es la verdadera ley. Nosotros nos quedamos con la guardería, con los 10 mandamientos. Pero nos dijo, el texto de Gálatas nos dijo que los 10 mandamientos nos tendría que conducir ¿a quién? A Cristo. Más concretamente, al otro Consolador, al Espíritu de Cristo. Su obra específica hoy con nosotros. ¿Y qué no entendemos nosotros? Precisamente esto. Sea por la doctrina de la Trinidad, sea por el hecho que estamos diciendo que el hombre Jesucristo es hombre y Dios, Él es Dios. Él está en el trono de Dios. Lo vamos a ver también por textos. Pero no es Dios en naturaleza. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, y en la encarnación, ¿qué ha pasado con este Cristo que era uno igual a Dios? Porque si Cristo muere, muere también el Padre. ¿Y esto es verdad? No, queridos, es falso. Entonces nosotros teníamos que preguntarnos, ¿y qué ha pasado con este Cristo que es espíritu, igual que el Padre, que es igual que el Padre? ¿Qué ha pasado con él? Y ahora os dais cuenta cuando os cuento esto, ¿cómo de importante es este asunto? Porque el hombre Jesucristo es el segundo Adán. Es un hombre. ¿Verdad? Y por eso nos dice que quien no reconoce que el Verbo se hizo carne es del enemigo. Es decir, quien no entiende que Jesucristo es un hombre, es nuestro hermano mayor, es del enemigo. ¿Por qué? Porque está negando ¿qué? Creyendo que es hombre y Dios, ¿está negando a quién? Al Espíritu de Cristo. Por eso somos del enemigo, porque ¿qué es lo que trata de esconder el enemigo? La obra del Espíritu de Cristo, su omnipresencia. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, dice, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, ¿quién es el Espíritu Santo? De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, antes y ahora, fuera como su propia presencia. ¡Ups! Y ahora pensemos profundamente. Cuando nosotros estamos negando a Cristo, la omnipresencia del hombre Jesucristo, ¿a quién estamos negando? La presencia de Dios, del Padre. ¿Y cómo queremos ser restaurados? ¿Entendéis cómo de profundo es este asunto? Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. ¿Qué es la palabra del Hijo? El Evangelio, la verdad pura sin contaminar. Esta es la fe de Jesús, porque el hombre Jesús no se sale de esta palabra. Porque en realidad es la palabra del Padre y de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Ahora lo veremos. Fijaos. Dice, había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Dice, especialmente su Hijo debía obrar en unión con Él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos antes de venir a la tierra y ahora. ¿Entendéis que sin el Espíritu de Cristo no hay restauración en el día o sea, no hay santificación, comprensión del Evangelio, no hay purificación en el día de la expiación, por lo tanto no puede haber restauración? Y cuando nosotros decimos que el hombre Jesucristo también es el Espíritu Santo, ¿os dais cuenta que negamos al Espíritu de Cristo, su obra, su personalidad, su presencia? Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. Esto es válido antes
y válido ahora? Pues sí. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo. ¿De quién hablaría? Del hombre Jesucristo. ¿A quién representaría? Al hombre Jesucristo. ¿Por qué? Porque este Cristo de antes no puede seguir siendo el mismo, porque él es el precio por el pecado. Es decir, él es como nosotros lo decimos metafóricamente y mucha gente no comprende, ¿verdad? Pero claro, cuando no entiendes todo el cuadro, es que no tenemos lenguaje para expresarnos. Pero este Cristo de antes no puede actuar por sí mismo. ¿Por qué? Porque él en realidad no debería de existir. Sin embargo, Dios no muere. Por eso dice que el Espíritu de Cristo actúa en representación del hombre Jesucristo. Ahora mismo es su omnipresencia. ¿Comprendéis? Y por eso el enemigo nos ha confundido y decir, no, Jesucristo es también el Espíritu Santo. ¿Y quién sabe que nosotros al negar la obra del Espíritu de Cristo, estamos muertos igualmente? Saltamos de un extremo al otro extremo. Por lo tanto, dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién pide que actúe su omnipresencia, su persona divina, el otro consolador? ¿Quién lo pide? ¿Por qué es Jesucristo mediador en el lugar santo y después en el lugar santísimo? O sea, ahora en el lugar santísimo. ¿Cuál es esa mediación? Sin la petición del hombre Jesucristo, el Espíritu de Cristo no puede actuar. Porque no haría nada por sí solo. Actúa a la petición del hombre Jesucristo. Es su omnipresencia. ¿Y a quién se lo pide? Al Padre. ¿Dónde está el otro consolador? Está en el Padre. Y lo envía el Padre. Esto tiene mucha profundidad, que necesitamos la eternidad para poder entender todo esto. Porque no es fácil entenderlo en nuestra condición, ¿verdad? Sin embargo, es lo que el Evangelio nos revela. Y eso es lo que trato de ayudaros a entender vosotros también, ¿verdad? Por lo tanto, no haría nada por sí solo. Tampoco antes, tampoco ahora. Dice, en él se cumpliría la voluntad del Padre. En el Espíritu de Cristo, en la omnipresencia de Cristo, que representa al hombre Jesucristo, se cumpliría la voluntad del Padre. Y cuando nosotros negamos, sea a través de la doctrina de la Trinidad, sea a través del hecho que decimos que Jesucristo es hombre y Dios al mismo tiempo, estamos negando al Espíritu de Cristo. Es decir, este poder que nosotros necesitamos. ¿Quién sabe esto bien? El enemigo. Vamos a seguir. Fijaos, este es el mensaje de 1888. En la descripción de este vídeo encontraréis un enlace a este texto, ¿verdad? Para que podáis leerlo íntegro. Yo he escogido unos párrafos que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué nos trataba de decir Dios cuando Moisés bajó del monte? Nos mandó los 10 principios para decirnos, ¿entendéis cuál es el requerimiento? ¿Podéis vosotros guardar estos principios por vosotros mismos? Y no entendimos. Entonces, al no entender, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha metido en la guardería, en la escuela, para llegar a la universidad y comprender que esta realidad que trataba de explicarnos, ¿podemos nosotros, sin su gloria, la pérdida de Adán en Edén, vivir en conformidad con su carácter? Eso es lo que trataba de decir. Y ahora fijaos, ¿cuál es el mensaje de 1888? Dice, la ley, los 10 mandamientos, ley moral, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién es Cristo? La ley que leímos en el pacto antes. Cristo
cuando habla, cuando se manifiesta, todo lo que hace, ¿quién se manifiesta en realidad? La voluntad del Padre. Él no haría nada por sí mismo. ¿Qué es lo que hace? La voluntad del Padre. Recuerden que el Evangelio nos dice, el Padre estaba en Cristo reconciliando al hombre Jesucristo, reconciliando el mundo consigo mismo. ¿De quién es la obra en realidad? ¿Quién quiere reconciliar a este mundo consigo mismo? El Padre. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. ¿Comprendéis? Por lo tanto, ¿quién es Cristo? La ley, la manifestación de la ley. ¿Verdad? Por lo tanto, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Atentos. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Y cuando nos dice esto, ¿por la fe de quién? Por eso nos dice que los 144.000 deben de tener la fe de Jesús, del hombre, porque Él fue la manifestación de la voluntad de Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender cuál era esa fe de Jesús. ¿Y qué es lo que decía Jesús una y otra vez? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo habitaba el Padre en él? A través del Espíritu de Cristo. Por eso, Cristo se despoja de sí mismo, dice, y se convierte, el Verbo se convierte en carne, en el hombre Jesucristo. Y en el hombre Jesucristo estaba ¿quién? Este Espíritu. Se manifestaba este Espíritu, pero se manifestaba como en el primer Adán. No era un Dios en naturaleza, ¿verdad? Sino que participaba de este Espíritu, ¿verdad? Y por eso Cristo decía, Cristo y el Padre, ¿cómo son? Una, que sea, lo leímos en el pacto anterior, que fuera igual a Él, que sea como Él. Por lo tanto, donde estaba Él, está el Padre. Por eso el hombre Jesucristo dice, no soy yo el que hace estas cosas, sino ¿quién? El Padre. ¿Quién buscaba reconciliar el mundo consigo mismo? El Padre. ¿Cómo? Por el Espíritu, por el mediador, por el Espíritu de Cristo, por la omnipresencia. Espero que podáis entender el mensaje de 1888, porque es fundamental entender que rechazaron nuestros hermanos, de modo que el Espíritu de Cristo se retiró. ¿Verdad? Dice, en esta escritura, el Espíritu Santo, a través del apóstol, está hablando especialmente de ¿qué? De la ley moral. Cuando tú entiendes esto y te vas a Sinaí, ahora te haces la pregunta, un momento, y cuando Dios nos mandó las tablas de la ley, ¿qué es lo que nos quería señalar? El Espíritu de Cristo. Al Espíritu de Cristo. Que nosotros necesitábamos la gloria. ¿Quién sopló aliento de vida en Adán? ¿Quién lo creó todo? Cristo. ¿Quién sopló espíritu en el hombre Adán? En Edén. Cristo. ¿Qué gloria perdió Adán en Edén? La gloria de Cristo. ¿Pero quién está en Cristo? El Padre. No lo sé si entendéis la profundidad que tiene este mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué necesitábamos nosotros? Esta gloria de nuevo, esta presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la ley nos revela el pecado. Es decir, es como un espejo. Es lo que intentó decirnos Dios en Sinaí. ¿Podéis vosotros, verdad? Nos señala el espejo, la ley, y nos dice, ¿podéis vosotros vivir sin mentir, sin robar, sin hacer todas las cosas que nos dicen los 10 principios? Y nosotros deberíamos darnos cuenta, un momento, pues no podemos. ¿Por qué hemos estado en esclavitud hasta ahora? Pues por eso, porque no podemos, ¿verdad? Pero no entendieron. Y en 1888
Tampoco entendieron, mis hermanos. Tampoco. Por esto, nosotros entendemos esto apenas ahora, porque esta es la prueba final, la elección entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. ¿A quién creemos? ¿Al enemigo que nos dice cuándo que es una Trinidad, cuándo que solo es el Padre y el hombre Jesucristo es hombre y Dios también? El árbol del conocimiento, ¿verdad? ¿Y nosotros a quién tenemos que creer? Al Padre por su palabra. ¿Pero podemos entender su palabra sin tener el Espíritu de Cristo? No. Ahora os dais cuenta cómo es una cadena que sin el Espíritu de Cristo nosotros podemos. Por eso nos estaba hablando. Hicimos instituciones, hicimos seminarios teológicos, escuelas, educación y tal. ¿Por qué no entendimos estas realidades? Porque nosotros no nos sometemos al verbo, la palabra escrita, la palabra manifestada, al verbo. Nosotros teníamos que creer al verbo, por su palabra. ¿Cómo venció el hombre Jesucristo? Escrito está. ¿Creyó a quién? A Dios. ¿Cómo? Por su palabra. ¿Cómo descubrió él quién era y cuál era su misión? Por la revelación de la palabra. ¿Entendéis cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Espero que podáis entender cómo de profundo es todo este asunto. Fijaos, dice, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo. Nos hace sentir ¿qué? Que nos falta algo. Y la pregunta clave era, ¿qué es este algo? ¿Y cómo podemos entender qué o quién es este algo? A través del misterio de la piedad. Misterio de la encarnación. ¿Entendéis? Por eso os decía yo, ¿para el cielo este misterio es un misterio? No. ¿Para el enemigo es un misterio? No. ¿Para quién es un misterio? Para nosotros. ¿Os dais cuenta cómo esto es la clave del final del día de la expiación? ¿Entendéis cuál es la fe de Jesús? ¿Y qué es lo que nosotros necesitábamos entender? Dice, y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo, no es baladí lo que está diciendo, está hablando del Espíritu de Cristo, que nosotros teníamos que entender por el hombre Jesucristo. No por nada su nombre Jesús, humanidad, Cristo, el Espíritu de Dios. La unión de la humanidad con la divinidad. Este es el modelo, es el ejemplo. Y nosotros a través de él, por eso nos dice que tenemos que tener la fe de Jesús, a través de él nosotros teníamos que entender esta realidad profunda. El misterio de la encarnación. ¿Verdad? Y dice, y huir a él en busca de perdón y paz, ejercitando el arrepentimiento hacia Dios el Padre y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la fe en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él nos revela precisamente esta realidad. Y nos provee este don. Su vida, de la cual se despoja, y la comparte con nosotros. Y primero está en ¿quién? En Él, en Jesucristo. Nosotros teníamos que ver cómo se manifiesta este Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, en el hombre Jesucristo. Y hacer una elección. ¿Queremos que en nosotros también se manifieste esto? ¿O no? ¿Y ahora entendéis lo que trata el enemigo de escondernos? Esta realidad, para que nosotros estemos perdidos y que Él pueda permanecer aquí más tiempo, ¿verdad? Dice, la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas. Y esto no es cualquier cosa, mis amados. Opiniones preconcebidas. Por eso os decía yo, nosotros decimos que salimos de Babilonia, pero que el vino de Babilonia está aquí. ¿Quién dice Babilonia que es Jesucristo? Hombre y Dios. ¿Y a quién está negando? Al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y dice, la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, y ahora
nosotros deberíamos de preguntarnos, un momento, ¿nos reveló John C. Waggoner esta verdad en 1888? ¿Os dais cuenta que no alcanzaron a revelar toda esta verdad, lo que nosotros entendemos ahora? ¿Les dieron la oportunidad de explicar esto? No, mis queridos. Por esto sigue siendo una prueba para nosotros, tanto como para ellos en 1888. Por lo tanto, la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la causa de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor por medio de los hermanos Waggoner y Jones. Ahora digo yo, ¿por qué tiene este ministerio tanto rechazo? Si apenas el mensaje, Jones y Waggoner apenas dijeron la introducción, porque no tuvieron oportunidad, ni ellos ni la iglesia, de desarrollar este asunto hasta sus máximas consecuencias, a lo que trato de explicaros yo ahora, ¿verdad? Ellos no tuvieron esta oportunidad. Sin embargo, ¿son importantes Jones y Waggoner para lo que hizo la iglesia en aquel momento? Pues sí, porque el rechazo de aquel mensaje fue la perdición de la Odisea. ¿Dónde está la Odisea? En Babilonia. Es parte de Babilonia, ¿verdad? Bien. Ahora digo yo, ¿y el mensaje de este ministerio? Si nosotros hemos llegado hasta la última consecuencia, hemos entendido este mensaje hasta su última consecuencia, porque esto es lo que trato de explicaros. ¿Es importante este ministerio? ¿Y el mensaje? Y cuando os digo esto ahora, pensad, ¿por qué se esfuerza el enemigo tanto para que vosotros, por alguna otra razón, lo digo de principios, no tengo intención de ofender, pero traten de ver de por qué este ministerio recibe tanto rechazo? ¿Quién está obrando a través de su espíritu? ¿Vino de Babilonia? Para que vosotros, o sea, con las opiniones preconcebidas, ¿verdad? Es así como obra el enemigo. Para que vosotros no entendáis este mensaje. Y de hecho os digo yo, este mensaje, como que me lo veo, casi no lo va a ver gran parte de vosotros, no lo vais a ver. Lo digo desde ahora porque yo sé cómo obra el enemigo. Y mucha gente no lo verá, menos lo comprenderá. Menos. Dice, al excitar esa oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo. ¿Quién? Satanás logró apartar de nuestro pueblo en gran medida, atentos que, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Quién es este Cristo de cual hablaba? Que la ley apuntaba a Cristo. Era un ayo que nos tenía que conducir a Cristo. ¿A cuál Cristo? ¿Al hombre Jesucristo o al Espíritu de Cristo? Lo estoy hablando técnicamente para que nos necesitamos entender. Por eso digo que los hermanos hoy están negando la obra del Espíritu de Cristo. Es decir, se repite 1888 ahora mismo. Yo lo advierto, y cuanto más lo advierto, menos ve la gente estos vídeos. Y yo pregunto, ¿se está cumpliendo Ezequiel 9 en vosotros? Espero que podáis entender, mis amados, porque vuestras opiniones preconcebidas, tanto como 1888, tanto como ahora, os lleva directamente a la muerte. Al excitar esa oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Dónde está la pelea? Con este don que Cristo, al convertirse en el hombre Jesucristo, puso a nuestra disposición. Y nos fue impartido a partir de Pentecostés. Al final del primer siglo ya no lo tenían. Ya no estaba. ¿Por qué? Por la falsa doctrina.
¿Ahora entendéis? ¿Qué pasó en 1888? Falsa doctrina. ¿Qué está pasando ahora? Falsa doctrina. ¿Por qué llama Dios, Apocalipsis 18:4, salí del vino de Babilonia? No, salí de Babilonia, pueblo mío. Porque si nosotros no entendemos esta verdad, ¿a quién estamos rechazando? Al Espíritu de Cristo, su obra. Porque nosotros decimos que no. Jesucristo es hombre y Dios en la misma medida. Es verdad, pero que hay que entender en toda su profundidad esta realidad. Él no es Dios en naturaleza. ¿Cuál es la persona divina de Cristo? De Jesucristo. ¿Cuál es su omnipresencia? El Espíritu Santo, el otro consolador, al cual nosotros negamos, sea por la doctrina de la Trinidad, sea por el hecho que decimos, no, el hombre Jesucristo es el Espíritu Santo. Espero que podáis entender, mis amados, la trampa en donde está la Odisea, sea en el marco de la organización, sea fuera de ella, porque el vino de Babilonia está aquí, yo lo digo, pero cuanto más me esfuerzo, peor se me entiende. Dice, el enemigo les impidió obtener esa eficiencia, que es el Espíritu de Cristo, esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo. ¿Quién es el cuarto ángel? El Espíritu de Cristo. Y nosotros lo negamos. ¿Por qué estamos todavía aquí? Porque estamos negando al cuarto ángel su gloria, que debería de ser nuestra. Él nos tiene que sellar, y a través de esta gloria, a través de esta eficiencia, a través de este poder, a través de esta luz, deberíamos de llevar la verdad al mundo. Pregunto, ¿quién tiene el Espíritu Santo y quién tiene un otro espíritu? No lo digo por vanidad, queridos. Lo digo porque espero que empecéis a despertar. Porque espero, igual como John C. Waggoner, que empezáis a ver la verdad. Espero que no sigáis rechazando. Espero que dejéis de estar enfadados con este ministerio y conmigo. Espero que despertéis, mis amados, porque ya os lo dijo, podemos tener la boca llena de Jesucristo. Podemos hacer obras sobre obras. Aquí la pregunta clave es, sin la fe de Jesús, ¿de quién es la obra? Esa es la pregunta clave. Yo me estoy cansando de enseñaros el camino. Aunque debería de dejar de decir estas cosas, pero es que no sé cómo atraeros más la atención, porque parece ser que cuanto más trato de ayudaros, intentar atraer la atención, más el espíritu del maligno os crea opiniones preconcebidas, prejuicios, y que digáis, este tío no para de hablar de sí mismo, de vanagloriarse, de señalarse y cosas por estilo. Y no entendéis, yo os lo digo, mientras el Espíritu de Cristo os habla, vosotros seguís durmiendo. Seguís durmiendo, no queréis entender. Por lo tanto, os falta esa eficiencia que podría haber sido vuestra para llevar la verdad al mundo, tal como la proclamaron los apóstoles después del día de Pentecostés. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está el otro Espíritu? ¿Dónde está el éxito? Verdadero éxito, ¿vale? Porque el mundo mira éxito por números, por cosas. Pero yo os digo, ¿cuántos eran en 1844? Un puñado de gente. Y en 1888, un puñado de gente. Si se hubiese terminado la obra entonces, ¿cuántos necesita Dios para revelar su gloria?
Muy pocos, queridos. Muy poquitos. Muy poquitos. Y nosotros creemos que necesitamos que estar unidos para que haya números, para que seamos muchos. Pero yo os digo que solo tenemos que estar unidos en uno. En esa eficiencia que negamos una y otra vez, de una manera o de otra. Esa es la unión. Ahí está la fuerza. Ahí está el éxito. Y cuando yo os digo que los apóstoles fueron uno por uno, cada uno en una dirección, con una misión propia, personal, y no necesitaron juntarse todos para hacer mega reuniones. Algunos creen que digo esto porque estoy enfadado y ¿cómo digo yo? Añoro el éxito que tienen otros. Yo os lo digo, ni me conocéis, ni me escucháis, y mucho menos me entendéis. ¿No me entendéis? Pero yo sigo hablando, yo seguiré hablando, porque total, queda poquito tiempo. Si estas verdades están reveladas, si el cuarto ángel habla, pues ¿cuánto tiempo queda? Bien poquito. Todo se va a suceder muy rápidamente. ¿Qué es lo que vemos allá afuera? Una locura. Una locura. No hay ningún sitio donde tú puedas poner el dedo y decir, no, esto es terreno seguro. No lo hay. No existe. Ni justicia, ni sociedad, ni economía, ni nada, nada. Todo está trastornado, todo. ¿Qué nos dice esto? Que alguien se está precipitando porque sabe que no le queda tiempo. La pregunta es, ¿cómo lo sabe? Porque ya sabemos la fe de Jesús. Ya hemos descubierto la fe de Jesús. El Espíritu de Cristo está obrando. La verdad se os está revelando. ¿Cuántos tuvieron que predicar en Carmel? 1. ¿Fue suficiente? Sí. ¿Cuántos predicaron para preparar el camino de la primera venida de Cristo? 1. ¿Fue suficiente? Sí. ¿Y ahora? En 1888, ¿cuánto era necesario para que puedan entender y finalizar la obra? La profeta. ¿Fue suficiente? Sí. ¿Pero qué hizo Dios? Les envió 2 más. 2 más. ¿Entendieron? Tampoco. Yo os digo, despierten. Si vuestros prejuicios no os deja ver, es vuestro problema. Pero os vuelvo a recordar, Ezequiel 9. No vaya a ser que estéis entre aquellos. Bien. Dice, el enemigo les impidió obtener esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como la proclamaron los apóstoles después del día de Pentecostés. La luz que ha de iluminar toda la tierra con su gloria fue resistida. ¿Quién es el cuarto ángel? La omnipresencia de Jesucristo. ¿A quién rechazaron en 1888? Al Espíritu de Cristo. Por eso se retiró. ¿A quién tenemos que entender nosotros hoy? ¿Quién es la fe de Jesús? Espero que podáis entender, mis amados. Dice, y por la acción de nuestros propios hermanos, no necesitamos de otra parte, no. Por la acción de nuestros propios hermanos, que tenían el espíritu de ¿quién? ¿A través de quién obró el enemigo? Pensamos bien poco, mis amados. Nosotros miramos la cara y decimos, no, pero si esta gente está preparadísima, esta gente nos ha llevado hasta ahora, esta gente ha hecho tal. La pregunta clave es, ¿cómo se metieron ellos por debajo del dominio del enemigo? Porque eran los pesos pesados de la iglesia, ¿eh? Los pesos pesados de la iglesia.
¿Y a través de quién se manifestó Dios? Una mujer, toda una contradicción para su época, y dos jóvenes. Y los titanes estaban obrando a favor del enemigo. ¿Se enteraron? No. ¿Y hoy? Hoy la apostasía omega es tremenda frente al alfa. Mucho más tremenda frente al alfa. ¿Se da cuenta alguien? No. Nosotros necesitamos todo que sea mega. ¿Quién quiere mega? ¿Quién quiere espectáculos? ¿Quién quiere cosas de este tipo? ¿Dios? No. Dios quiere que entendamos que nuestra eficiencia es su espíritu en nosotros. Día a día. Porque hoy puedo estar con Cristo. Pero mañana me puede pasar como 1888. El presidente de la Asociación General, todos los líderes, toda la congregación, todos obrando a favor del enemigo. ¿Y esto es posible? Pues la historia nos dice que sí. Y hoy no queremos creer. Nosotros seguimos a los hombres, pero no tenemos la mente despejada para entender dónde está el mensaje de verdad. No he parado de advertiros, pero en vuestras manos está la decisión. No queréis ver. Vosotros seguís vuestro camino. No de esta eficiencia. Él es el poder. Él es el éxito. Él es la gloria. Él es la verdad que ha de ser compartida al mundo. Sin Él, solo son mega cosas, números, pero sin poder. Dice, y por la acción de nuestros propios hermanos ha sido en gran parte mantenida alejada del mundo. Hicieron la obra del enemigo, justo lo que el enemigo quería. Pues esto pasó. Fijaos lo que nos dice. La ley de los 10 mandamientos no debe considerarse tanto desde el lado de la prohibición como desde el de la misericordia. ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dice, la ley no hay que entenderla desde los 10 principios, como de la prohibición, ¿verdad? Porque Dios nos dio 10 principios, prohibiciones, ¿verdad? Y nos preguntó, ¿vosotros podéis vivir conforme con estos principios? Y dice, no hay que entenderlo bajo este aspecto, la ley moral, sino desde el de la misericordia. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Ahora es el momento de pensar en el pacto eterno. No por nada empezamos por ahí. El pacto eterno. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Que el Padre sacrificó a su Hijo. ¿Cuándo? En la encarnación. Entonces, ¿quién es la ley? ¿Cómo hay que entender la ley desde la misericordia? ¿Quién es la ley para nosotros? ¿Quién es el sacrificio de la encarnación? Cristo. ¿Qué nos dijo hasta ahora que rechazamos nosotros una y otra vez? El otro consolador, este Espíritu de Cristo. A Él lo negamos. ¿Y quién es la ley para nosotros? Él. Entonces, ¿podemos nosotros ser santificados y purificados sin la misericordia? ¿Sin esta vida que Él puso a nuestra disposición? ¿Ahora entendéis quién es la ley para nosotros? Dice, sus prohibiciones son la garantía segura de la felicidad en la obediencia. Recibida en Cristo, ¿de cuál Cristo habla? Del Espíritu, de su persona divina, de su omnipresencia. Recibida en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. ¿Qué es lo que trata de esconder el enemigo de Dios?
al Espíritu de Cristo y su obra, negando su persona, que tiene una personalidad y que tiene una obra. ¿Y cómo quieres tú ser santificado y purificado? ¿Entiendes la trampa del enemigo? Dice, pero el obediente, y perdonad, porque la próxima reflexión hablaremos de esto, recibida en Cristo, obra en nosotros, Él obra en nosotros, no nosotros sometemos al Espíritu, mega cosas, nosotros hacemos aquello, lo otro. ¿Quién nos ha enseñado estas cosas? La institución. ¿Cuándo ocurrieron estas cosas? A partir de 1863-65. La institución obraban así. ¿Hubo efectividad? Bien poca. ¿Dónde los llevó? A la apostasía. ¿Cómo obraron hasta 65? ¿Tuvo efectividad? Claro que sí. ¿Porque obraban cómo? Por el Espíritu en la verdad. ¿Quién descubrieron los principios? Por la obra de Cristo, revelada a través de la sierva. Y hoy, a través de sus mensajeros. ¿Comprendéis? Y hablaremos, la próxima reflexión, hablaremos de esto. Recibida en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter. ¿Qué necesitamos nosotros para poder acudir a la boda del Cordero? Esta obra de Cristo. Purificar nuestra mente, el lugar santísimo. Sin Él, aquí hay vino de Babilonia. Recibida en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo. ¿Qué es el gozo? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, a través de los siglos eternos. Nos dirige a la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, pero el obediente es un muro de protección. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, esta misericordia de Dios, esta vida de Cristo que nos es dada a nosotros. Dice que al revelar a los hombres los principios inmutables de la justicia, el precio por pagar por el pecado, a esto hace referencia, se refiere a la organización del cielo. Por eso empezamos por el pacto eterno. ¿Quién es la ley para la eternidad? Cristo en nosotros. ¿Nosotros cuáles? Todos los seres creados. Dice, procura protegerlos de los males que resultan de la transgresión, de la separación de Dios, del Padre. Dice, no debemos considerar que Dios está esperando para castigar al pecador por su pecado. ¿Por qué? El pecador trae el castigo sobre sí mismo. ¿Cómo? Al mantenerse separado de Dios, al no hacer caso al verbo, a la palabra, no entender, esto le priva de tener el espíritu, el discernimiento. Dice, sus propias acciones inician un tren de circunstancias que traen el resultado seguro. Atentos. Cada acto de transgresión, cada acto no, pero si Dios es amor. Dios es amor, nos ama, ha enviado a su Hijo, Él es el sustituto y nos salva. ¿Cuándo? Hombre, antes de venir, pues hará un milagro, mientras tanto nosotros seguimos pecando. Es decir, seguimos estando separados de Dios, de su palabra, de su entendimiento, de su discernimiento, para que no se me vaya ninguno por otros caminos, ¿verdad? Dice, el pecador trae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones inician un tren de circunstancias que traen el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter, vino de Babilonia, y le hace más fácil transgredir de nuevo. ¿Por qué? Pues porque el espíritu no está aquí. Dice, al elegir pecar, al elegir estar separado de Dios,
¿En qué condición estamos nosotros ahora? Entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Batalla de Armagedón. ¿A quién elegimos? ¿A quién creemos? Al elegir pecar, los hombres se separan de Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Al elegir pecar, los hombres se separan de Dios, se cortan del canal de bendición. ¿Cuál es este canal de bendición? El Espíritu de Cristo. Y el resultado seguro es la ruina y la muerte. Ezequiel 9. Espero, mis amados, que podáis entender que yo creo que no hay ningún ministerio que os explique esto así y que se pueda entender. No creo que lo haya. Y que pronto dejaré de insistir tanto. Pronto dejaré de insistir tanto. Simplemente vendré, os traeré textos, os explicaré tranquilamente y vosotros hagáis lo que queráis. Porque cuanto más enfatizo, peor. Más sobra el enemigo en prejuicios, opiniones preconcebidas y decir, este tío, ¿quién es este? Pues ¿quién era Elías? ¿Y el Juan el Bautista? Tampoco. Algunos le siguen, pero tampoco tanto, ¿no? Dice, fijaos lo que dice aquí, porque esto es tremendo. Dice, la ley es una expresión de la idea de Dios. ¿Perdón? A ver. Que yo no entiendo muy bien. ¿Cómo que la ley es una expresión de la idea de Dios? ¿Qué idea? El pacto eterno. Por ahí empezamos. ¿Quién es Cristo? Es la idea de Dios. El Padre decidió que Cristo sea uno igual a Él, su palabra es igual a su palabra, y toda acción de Cristo es la acción y voluntad del Padre, porque Cristo no haría nada por sí mismo. ¿Qué es la ley? Una expresión de la idea de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestra idea. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Qué creía Jesús? Que no era Él que hacía estas cosas. No soy yo, sino es el Padre, por su Espíritu, ¿verdad? Que obra en mí. ¿Y qué hacía Cristo? Solo escrito está. Es decir, estaba 24 de 24 horas pendiente de la voluntad del Padre. Pregunto, cuando organizamos nosotros mega cosas creyendo que así atraemos a la gente a Cristo, ¿esta es la idea del Padre? ¿Esto es lo que el Padre quiere que sepamos? ¿Qué es lo que va a cerrar el conflicto? ¿Los números? ¿O la idea de Dios? Que entendamos quién es la ley para mí. Por eso os digo que no hay maldad, pero tampoco hay comprensión. Hay un espíritu maligno que trabaja suavemente, parece ser, pero no lo es. ¿Con qué propósito? Hay que odiar a Gabriel, hay que mantenerlo separado, lo que diga que no se escuche, porque es irrelevante. ¿Y cómo obra Dios, queridos? ¿A quién escoge Dios? Aquellos a los que el mundo rechaza.
Durante todo el ministerio me he esforzado, queridos, enseñaros estos principios. Cómo obra el enemigo y cómo obra Dios. El enemigo obra a través de todo lo que reluce. Números, mega, manifestaciones, que estemos todos ahí, números, que se vean muchos, multitud, ¿verdad? Pero cuando tú te lees la historia bíblica verás que Noé, uno solo, la familia de Noé le fue concedida. Abraham, uno solo. Y puedo así numerar, vamos, en la historia bíblica, uno. Dios tuvo uno. Para Dios es suficiente. Para el enemigo necesita muchos. Muchos. Y sobre todo, que no entiendan que la ley es una expresión de la idea de Dios. Que no entiendan quién es la ley. Que no entiendan quién es el Espíritu de Cristo, su obra, su personalidad y su carácter. De modo que nosotros obremos constantemente injusticia y jamás tendremos esta eficiencia, este poder que tiene que glorificar a Dios. Dice, cuando la recibimos en Cristo se convierte en nuestra idea. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales. Eso trato de abrir vuestros ojos y que entendáis, pero no lo sé por qué. Esto es una otra distopía, ¿no? Debería de estar callado porque parece ser que así entenderíais más. Pero si me callo, un desastre. Un desastre. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá, nada los hará tropezar. Dice, no hay paz en la injusticia. ¿Cuál es nuestra paz? ¿Cuál es nuestro sábado? La presencia de la ley del Espíritu de Cristo. No hay paz en la injusticia. No hay presencia de Cristo en la injusticia. Los impíos están en guerra con Dios. Pero el que recibe la justicia de la ley en Cristo está en armonía con el cielo. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Y esto es lo que nosotros negamos. El engaño es tan sutil, la apostasía omega es tan sutil, mis queridos hermanos, que ya os lo digo, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que siempre se me entiende mal, pero da igual, yo lo digo por si despierta alguno. ¿Dónde habéis encontrado, en qué ministerio habéis encontrado que os explique esto tal como os lo he explicado yo? Enséñemelo, por favor. Pero por mucho que lo digo, la gente duerme mejor. La gente duerme mejor. Pues seguid durmiendo. Fijaos, el misterio de la piedad. Que lo tenemos bajo nuestras narices, pero claro, como tenemos prejuicios no entendemos. Dice, por su vida y su muerte, Cristo ha logrado aún más que la recuperación de la ruina provocada por el pecado. Aún más, es decir, ha unido el mundo a Dios, al pecador y el mundo a Dios. Dice, el propósito de Satanás será lograr una separación eterna entre Dios y el hombre. Pero en Cristo, este don, este poder, ¿verdad? Llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha unido a la humanidad con un lazo que nunca se romperá. ¿Cómo se ha unido el Salvador a la humanidad? Por Cristo, por el Espíritu, por la omnipresencia. Dice, a través de las edades eternas, Él está vinculado con nosotros.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Una y otra vez os lo he repetido, esto se cumple en la encarnación. Dice, Él lo dio no solo para llevar nuestros pecados y morir como nuestro sacrificio, lo entregó a la raza caída. Es decir, ¿quién llevó los pecados sobre sí? Cristo. ¿Y se convirtió en qué? En el hombre. ¿Entendés lo que dije? Él lo dio no solo para llevar nuestros pecados y morir. Es decir, primero llevó los pecados y murió. ¿Y quién nació? El segundo Adán. El Verbo tomó sobre sí el pecado, murió en la encarnación y se convirtió en ¿quién? En el segundo Adán. ¿Comprendéis? Dice, para asegurarnos de su inmutable consejo de paz. ¿Asegurarnos de qué? Inmutable consejo de paz. ¿Quién es esto? El Espíritu de Cristo. ¿Verdad? El precio por el pecado. ¿Verdad? Dice, Dios dio a su Hijo unigénito para que se convirtiera en uno de la familia humana. Pregunto, ¿cuándo ocurrió esto? En la encarnación. ¿Y qué dice la teología de la Odisea? Totalmente lo contrario. ¿Y los que dicen que ha salido de Babilonia? ¿Quién dice que es el Jesucristo? Un Dios. Lo tenemos bajo nuestras narices, bien explicado, pero no entendido. Dice, Dios dio a su Hijo unigénito para que se convirtiera en uno de la familia humana, para que retuviera para siempre su naturaleza humana. En una frase se nos fue la Odisea del todo, y toda su teología, su perversidad. ¿Quién lo entiende? Pues nadie. ¿Por qué? Porque la Odisea está dormida. La Odisea está en un engaño que no hay forma de despertarlos. Dice, esta es la promesa de que Dios cumplirá su palabra. A nosotros un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo, Jesucristo. ¿Comprendéis? Y la ha llevado al cielo más alto. Claro, ¿por qué no entendemos nosotros esta cuando yo os la leo, es fácil entender? Pero ¿por qué hasta ahora no la entendéis? Por el Espíritu, queridos. ¿Cuál es el espíritu que tenemos? Y que nos negamos a entender. Nosotros decimos, ¿cómo que yo tengo el espíritu del maligno? ¿Y por qué no entiendes? Porque el Espíritu de Cristo te da discernimiento. Entonces, si el Espíritu de Cristo te da discernimiento y tú te has leído este texto, que estoy convencido que te lo has leído no sé cuántas veces, ¿qué narices entendiste hasta ahora? ¿Qué entendiste hasta ahora? ¿Qué te impide entender lo que Dios dice blanco sobre negro? La falta del Espíritu. Dios ha adoptado la naturaleza humana a la persona de su Hijo y la ha llevado al cielo más alto. Está en el deseo de todas las gentes, ¿eh? Este texto es del el primer capítulo, Dios con nosotros, en el deseo de todas las gentes. Por eso digo lo que digo, porque es que leemos el deseo de todas las gentes, pero no entendemos ni una entendemos. Dice, es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. ¿Quién está en el trono de Dios? Un hombre, el hombre Jesucristo. Dice, es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es su persona divina, su omnipresencia. ¿Comprendéis? Por lo tanto, todo esto le pertenece. Dice, el yo soy es el hombre del día entre Dios y la humanidad. ¿Es el qué? No dice es el Dios del día, no, es el hombre del día. Poniendo su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo son unidos. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál es este espíritu que tienen todos los seres creados y que también comparte con nosotros? Este Cristo que creó todo con su soplo de vida, puso vida en todos los seres creados, también en Adán, pero ahora esta vida nos la regala a nosotros. ¿Cómo están la tierra y el cielo unidos por el mismo espíritu? En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo son unidos. Cristo glorificado es nuestro hermano. Cristo glorificado, ¿qué significa esto? Que este uno igual a Dios, este espíritu de Cristo, está en Él y están todos nosotros. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Glorificados. En Cristo glorificado, Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro hermano. El cielo está consagrado en la humanidad y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. Y por eso os dije yo en muchas ocasiones, cuidado con el lenguaje del cielo. Porque si no entendemos de qué habla, si no tenemos el cuadro claro, nosotros no entendemos cuándo es Cristo Jesucristo y cuándo es Cristo el Espíritu. Y ahí está la confusión con la cual está jugando el enemigo. Y esto es lo que nosotros necesitábamos comprender. Y esto, para algunos, es una trampa mortal, para otros es vida para vida eterna. Así que, mis amados, despierten. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Cristo, no otro, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por ver este mensaje, los que lo veis. Espero que lo compartáis y espero que se pueda entender. Ahora, yo sé que el enemigo obrará como nunca que no lo veáis, y menos que lo entendáis. Pero mi fe, mi ruego, mi esperanza es que Cristo en vosotros abra la mente y os haga entender el mensaje para la vida eterna. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que, entendiendo, hagamos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.